Le damos la cordial bienvenida a la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, a la doctora Neji Monjes de ISFRAN, y en su persona le saludamos también al señor rector, quien en este momento, por coincidencia de actividades, no nos puede acompañar, pero hace llegar a todos sus correspondientes saludos. Por lo tanto, ya sin mayores presentaciones, quiero dar paso al profesor Antonio Manchola de la Ciudad de México, quien hoy nos va a estar compartiendo este importante seminario que trata sobre los recursos educativos abiertos. Esperamos que sea interactiva justamente toda la jornada de esta noche para que podamos quitarle el máximo provecho a nuestro conferencista. Bienvenido, profesor, y a partir de ahora es suya toda la audiencia. Adelante, profesor Antonio. Excelente. ¿Me ven, verdad, Mari? Sí me ves, ¿verdad? Ya está mi pantalla. Perfecto. Ya veo a la profesora Ramo que está diciendo like. Muy bien, profesora Ramo, excelente. Muchas gracias. Seguramente está tomando mate, ¿verdad? Por ahí veo, exacto. Muy bien. Por ahí lo probé en alguna ocasión y me gustó. Otro profesor marciano también está con el mate. Súper bien. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Antonio Canchola y les estoy hablando desde México lindo y querido. Estoy ubicado exactamente en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Estoy al norte de México. Estoy a 2 horas de Texas, de Estados Unidos. Así que estoy muy al norte de México, ¿de acuerdo? Tenemos 1 hora de diferencia. Para mí todavía son tardes. Me parece que para ustedes son ya noches. Así que tenemos 1 hora de diferencia. Entonces, dicho lo anterior, pues muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Itapúa, al doctor Hermenegildo Coene, que es el decano, y a la doctora Mari Cabral por la invitación. Muchísimas gracias. Les voy a comentar lo siguiente. Mientras voy compartiendo mi pantalla, les quiero pedir lo siguiente, profesores. El día de hoy a ustedes les va a tocar, pues, ponerse, por favor, la cachucha de alumno. Así que les voy a pedir de favor que estén muy atentos. Yo voy a estar muy atento al chat, pero también voy a estar solicitándoles al azar a algunos de ustedes que puedan participar respondiéndome algunas preguntas durante, pues obviamente, mi intervención. Así que, sin más preámbulo, quiero ver un poco la audiencia. ¿Me pueden confirmar? ¿Me pueden por ahí, por favor, poner en el chat un sí, si se comprendió la instrucción de la interactividad? Porque les voy a pedir que contesten sí. Sonia, gracias, profesor. Félix, comprendido. Nilce también. ¿Se entiende? Jorge, profesor Leticia, Oscar, Adrián. Un usuario, el usuario, el que tengo por ahí de usuario, ayúdenme a cambiar su nombre, por favor, para llamarle por su nombre, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, voy a empezar con mi presentación. Algunos de ustedes les voy a pedir que me ayuden a contestarlo por el chat y algunos les voy a pedir de favor que abran únicamente su micrófono para que me ayuden a contestar. Así que, dicho lo anterior, dado las gracias, vamos a iniciar el día de hoy. Pues bien, el día de hoy voy a trabajar con ustedes el tema sobre los recursos educativos abiertos, una aproximación conceptual y práctica. Mi nombre es Antonio Canchola y para todos aquellos de favor que tengan dudas y no se vayan a resolver el día de hoy durante esta sesión, los invito a que ustedes puedan tomar mi correo electrónico antonio.canchola@hotmail.com para cualquier pregunta que quisieran hacerme posterior a esta intervención. Así que con toda libertad pueden ustedes
copiar mi correo electrónico y hacerme llegar la información. Bien, entonces vamos a abrir boca con lo siguiente. Les voy a pedir a la audiencia, por favor, que me ayude en su chat, que me ayuden a escribir. Todos ven mi fotografía, la fotografía que tienen ahí, que es de un astronauta. La pregunta que les hago a toda la audiencia es, ¿quién me puede decir cuál es el nombre de este astronauta y en qué año piensan que se tomó esta fotografía? A ver, profesores. Jorge contestó, Neil Armstrong, 1969. Pues, no sé, dice Pablo. A ver, profesores, también se vale decir que no saben. Armstrong en el 69. En el 69, Alicia contesta, Cintia. Alejandro dice que en el 71, bueno, es aproximadamente, no sabe la profesora Angélica. Neil Armstrong, exacto. Bien, el Día del Amigo, dice Alejandra Santos que se celebra el Día del Amigo en el 69. Muy bien, pues les comento lo siguiente. ¿Por qué estoy presentando, por qué le estoy presentando esta fotografía? Pues bien, comentarles lo siguiente. Esta fotografía es muy famosa y fue tomada, así es, el astronauta es Neil Armstrong, como lo vemos en la parte inferior. Fue tomada por el astronauta Buzz Aldrin, que por cierto es la referencia de Toy Story, por eso se llama Buzz Lightyear, se llama como Buzz. Pues bien, esta es una fotografía que actualmente la NASA ha colocado en acceso abierto para todo el público. Todos conocemos esta frase icónica de es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Entonces, comentarles, profesores, que esta fotografía la pueden encontrar en acceso abierto en un repositorio que tiene la NASA. Yo sé que por ahí tengo en esta sesión a varios profesores de ingeniería, a varios profesores de las ciencias exactas y que seguramente esta información les va a interesar mucho. Comentarles que la NASA desde el 2014 está teniendo un plan para incrementar el acceso a la información a todas las personas. Ustedes pueden encontrar, yo les voy a dejar la presentación, no se preocupen, todos estos links se los voy a dejar en la presentación para que ustedes más adelante lo revisen. Pero comentarles que esta fotografía y muchos otros datos los pueden encontrar en acceso abierto de la NASA. Yo no sé si ustedes lo sabían o no, pero esto es algo que les puede ayudar a interesar a mucha gente que a veces no sabemos que esto está en acceso abierto. Es decir, que está con la posibilidad de que cualquier persona con acceso a Internet pueda obtener y revisar esta información. El profesor Jorge Luis dice que sí la conoce, que suele ingresar muy bien. Seguramente algunos otros que no están relacionados no la conocían, pues bueno, esta es una oportunidad para ellos. Siguiendo con la introducción, ahora les quiero poner otro ejemplo de acceso abierto. En este caso, tenemos... Por ahí tenemos un micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, gracias. ¿Me podrían, por favor, escribir en el chat las personas, quién es este personaje, quién es esta persona que vemos en la fotografía? ¿Alguien lo conoce? Alejandra nos dice que Hopkins, Stephen Hawking. Así es. Exacto. Claudia, uno de los mejores físicos, Stephen Hawking. Por ahí, bueno, cada uno tiene la forma diferente de escribirlo, ¿verdad? Pero entiendo que es Stephen Hawking. Muchos de ustedes están contestando.
Rodrigo dice Stephen Hawking. Nilce también contesta. La profesora Ángeles es un físico, así es. Jorge Luis, bueno, no sé a qué se refiere. Hopkins, muy bien. Entonces, comentarles también que Stephen Hawking es otro ejemplo que podemos tener del acceso abierto. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero el año pasado, si no mal recuerdo, hace 2 años, la Universidad de Cambridge colocó en su repositorio la tesis del doctor Stephen Hawking. Si ustedes quisieran conocer y leer las 134 páginas de la tesis del doctor Stephen Hawking, ustedes lo pueden hacer. No tienen que ir a la Universidad de Cambridge, no tienen que viajar, no tienen que gastar absolutamente nada. Ustedes con estos 2 links, enlaces que les dejo aquí abajo de la presentación, ustedes pueden acceder de manera inmediata a esta joya que para seguramente los físicos es algo que les puede llamar mucho la atención, y para todas las personas. La tesis de Stephen Hawking está en acceso abierto gracias al repositorio institucional de la Universidad de Cambridge. Ahora, un dato curioso que me encontré es algo que yo no sabía, pero si estamos hablando del acceso abierto, si ustedes, por ejemplo, querían saber no temas de física, pero a lo mejor querían saber cómo firmaba Stephen Hawking, pues bueno, aquí en su tesis, si se dan cuenta, está la firma o la rúbrica de Stephen Hawking. Y esto, pues obviamente, estos documentos anteriormente estaban resguardados. La gente en común, la gente de calle no podía tener acceso hasta hace muy poco. Entonces, esto es un gran ejemplo. Son 2 grandes ejemplos que tenemos aquí de lo que es, obviamente, la oportunidad de tener acceso a información que es muy valiosa para muchas personas, algunos de ustedes por curiosidad y algunos otros porque seguramente su área de formación o su interés tiene que ver con el tema de la física. Entonces, importantísimo. Ahora, iniciando un poco sobre qué es entonces el acceso abierto, me voy a permitir preguntarle, voy a elegir a alguien al azar para que me ayude a saber en sus propias palabras qué significaría el acceso abierto. Así que pongan atención, le voy a preguntar, mi nombre empieza con, mi apellido que es Canchola empieza con C, así que me voy a ir con la letra C, lo más cercano. Y lo más cercano es la profesora Carmen Bogado. Profesora Carmen, ¿podría por favor abrir su micrófono? La profesora Carmen Bogado, si está aquí presente en la sala, por favor, puede abrir su micrófono. Tengo una preguntita para usted. Creo que la profesora Carmen no está. No veo que abra su micrófono. Espero que no sea, no se desconectó. Sigue aquí. Carmen Bogado, profesora, ¿podría abrir su micrófono, por favor? Creo que no me escucha, así que le vamos a poner un tache a la doctora Carmen. No sé si no tiene micrófono o no quiere participar. Bien, me voy a saltar con otro voluntario. Le voy a preguntar a la profesora Cintia Burgos. Profesora Cintia Burgos, ¿podría abrir su micrófono, por favor? Mari, no sé si ellos tengan acceso a abrir su micrófono porque no veo que lo abran.
Sí tienen, profe, pueden abrir. ¿Sí? Sí. Ok, Se puede, profe. perfecto. Cintia Burgos. Cintia Burgos. No me escucha Cintia Burgos. Pues ahí le ponemos tache también a la profesora Cintia. No sé por qué no me contesta. Voy a elegir a otra persona. Al profesor Gerson, que nos contestó correctamente. Gerson López. ¿Me escucha, profesor Gerson? Sí, le escucho. No sé si me escuchan ustedes, pero aquí está Sí. cayendo un aguacero tremendo. Sí, lo escuchamos, profesor. No se preocupe, gracias. Mi pregunta es, profesor, ya que está atendiendo a esta sesión y vimos un par de ejemplos sobre lo que es el acceso abierto, me gustaría preguntarle, de estos dos ejemplos y de su conocimiento, ¿qué entiende o cómo definiría usted al acceso abierto? Si puedo contestarnos con su audio, por favor. Ok, para mí en lo personal el acceso abierto es más conocimiento. Es más que todo cuando un documento tiene todo abierto, se encuentra libremente disponible y pues obviamente supongo no tiene ningún costo. Exacto, eso son, gracias profesor Gerson, excelente respuesta. Esas son algunas características de lo que es el acceso abierto. Y bueno, para términos de esta presentación, como se llama una aproximación conceptual y práctica, pues obviamente vamos a conocer qué es el acceso abierto. Y bueno, el acceso abierto, según la UNESCO, es el acceso gratuito, como ya lo decía el profesor Gerson, a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Es decir, cualquier tipo de contenido digital puede estar publicado en acceso abierto, desde textos, bases de datos, software, soportes de audio, video y multimedia. Como ustedes lo vieron en mis dos primeras intervenciones con los ejemplos de Stephen Hawking y de Neil Armstrong, nos damos cuenta que el acceso abierto es precisamente esa posibilidad de acceder, de revisar información sin ninguna restricción. No tenemos que irnos a Cambridge a ver la tesis de Stephen Hawking, lo podemos hacer inmediatamente sin ningún costo. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte donde la UNESCO menciona que son textos, bases de datos, software y demás, ustedes se dan cuenta que puse un ejemplo de una fotografía que está abierto en acceso abierto de la NASA y de un texto. Esos son dos ejemplos sobre el tema del acceso abierto. Entonces, dado lo anterior, pues obviamente es importante saber cuál es la importancia del acceso abierto. Y para ello me voy a permitir preguntarle a un profesor cuáles tendrían o podrían ser entonces estas ventajas. Por ahí pudieron ver mi lámina. Espero que al que le pregunte no lo haya visto porque quiero que participe. Y le voy a preguntar al profesor Jorge Luis Florentino. Profesor Jorge Luis Florentín, perdón. Jorge Luis Florentín. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, profesor. ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias, profesor. Ya que conocimos algunos ejemplos del acceso abierto, que ya vimos una definición de la UNESCO, platíqueme, profesor, ¿usted cuáles considera que son o podrían ser algunas ventajas, beneficios del acceso abierto para usted como docente, primero que todo? En primer lugar, esto nos ayuda a tener información a tiempo real y por otra parte también nos ayuda a tener una conectividad fundamental. Pero acá lo importante es resaltar algo, que tenemos que tener la fuente que debe ser seria y responsable. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos accesos también o informaciones en Internet que no son creíbles. Es decir, claro, que la fuente, como en este caso, debe ser creíble y lo comparto esto con los demás colegas, de acuerdo a mi experiencia.
¿Por qué? Porque naturalmente existen muchas informaciones que de algún modo no son ciertas o no son, más aún para trabajos científicos, por ejemplo, que no gozan de la veracidad y de la fidelidad de la información. Ahora bien, como cúmulo de información o como fuente de información, tenemos un universo muy grande para que podamos realmente hacer una retroalimentación y fundamentalmente capitalizar conocimiento en base al sistema virtual y a todo lo que nos permite hoy en día la tecnología artificial, la fuente de información y la inteligencia emocional, que muchas veces tenemos que saber manejar, porque hoy en día la inteligencia artificial está invadiendo nuestros conocimientos por una parte, y por otra parte los alumnos. Los alumnos son una fuente importante de información, y eso también nos llama a un desafío de que los profesores hoy en día tienen que conocer su clase, saber lo que va a exponer, porque se está de alguna manera exponiendo su conocimiento frente a un auditorio virtual, como en este caso era, y que no sabemos qué fuente de información está detrás del auditorio. Claro, claro. Las fuentes, como usted lo dice, tienen y deben de ser fidedignas, es decir, no podemos, gracias profesor, puede cerrar su micrófono, no podemos tomar información solamente porque esté disponible. Me parece que ese es un comentario muy atinado del profesor, que lo iremos trabajando de poco aquí en esta conversación. Sin embargo, para el caso del ejemplo sobre las fuentes fidedignas, pues me permito compartirles, al final van a estar las referencias de donde tomé esta información. Es un artículo que aquí ven su referencia y habla sobre algunos beneficios y la importancia de lo que es, obviamente, el acceso abierto. El AA, que es acceso abierto, incrementa la visibilidad de los investigadores. Como lo vimos, obviamente, si Stephen Hawking viviera, obviamente ya lo conocemos, mucha gente es seguidora de su trabajo. Sin embargo, ustedes, profesores, en la Universidad Nacional de Itapúa, ustedes es importante que consideren que todos sus trabajos, que toda su producción intelectual les puede dar y les puede incrementar su visibilidad como investigadores. Yo sé que la Universidad Nacional de Itapúa tiene este proceso de investigación y producción de conocimiento, a la cual celebro y felicito. Y esto es importante, el que ustedes tengan esta visibilidad como investigadores. Otro beneficio que comentan los autores es que se están desarrollando a partir del acceso abierto, pues, diferentes plataformas digitales. Entonces, para mí es importante destacar que existen principalmente el desarrollo de plataformas digitales como son los repositorios digitales, que también vamos a verlos el día de hoy. Además, este acceso abierto nos ayuda, como lo que está sucediendo ahora, tener un diálogo global, multicultural y multidisciplinario. ¿Por qué? Porque obviamente estoy desde México y ustedes hasta Paraguay y estamos teniendo un diálogo que muchas veces podría ser complicado si lo hacemos de forma presencial por situaciones de recursos y demás. El acceso abierto también ayuda a resguardar los derechos de autor, ya que de alguna manera garantiza que los trabajos y su producción pues no sean obviamente utilizadas sin darles el reconocimiento por otros. Y como ya lo decían las últimas dos intervenciones de los profesores, pues obviamente el acceso abierto ayuda a ampliar esta democratización del conocimiento. Son algunos otros beneficios que los autores marcan. Con todo gusto en la presentación van a conocer un poco más acerca de estos beneficios. Yo solamente traje a colación unos 5 o 6 beneficios, pero son más de 15 aspectos que mencionan estos autores. Entonces, continuando con, voy a revisar el chat para ver si no hay algún comentario. Sí, mi perrito anda por aquí, estamos en casa. Y bueno, vamos a ver
vamos a ver otro aspecto. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Cuáles son los recursos educativos abiertos? ¿Qué es un recurso educativo abierto? Pues, como ustedes lo ven en mi presentación, junto con algún otro colega, hemos estado trabajando en una definición acerca de lo que son los recursos educativos abiertos. Estos recursos educativos abiertos son materiales en formato físico o digital. Pueden ser textos, imágenes, audios, videos y herramientas digitales desde software, páginas web, etcétera, que están destinados a la enseñanza, al aprendizaje, a la capacitación o también a la investigación, los cuales exhiben una licencia abierta que da crédito y reconocimiento a los autores y obviamente permite a los usuarios adaptarlos, es decir, usarlos, reusarlos o mezclarlos. ¿Para qué? Para consultarlos en diferentes plataformas o repositorios digitales sin restricciones o pagos de regalías. Entonces, un recurso educativo abierto, profesores de la Universidad Nacional de Itapúa, un recurso educativo abierto para que se considere educativo abierto, un REA, debe de cumplir al menos con estas 3 características que se los marco en los 3 diferentes colores que ven ahí. Tienen que ser materiales que se destinen a la enseñanza o el aprendizaje. Materiales educativos. Deben de exhibir una licencia abierta, que ese es el segundo punto. Y la tercera característica es que deben de estar disponibles en diferentes plataformas o repositorios digitales. Este aspecto, por favor, estos 3 aspectos que no se les pasen, porque esta va a ser la línea conductora que vamos a tener y que estamos teniendo en esta intervención. Estas 3 características que debe de cumplir un material para que sea un recurso educativo abierto. Entonces, ahora les voy a pedir de favor, les pongo esta imagen porque me gustaría que ustedes me ayuden a colocar en el chat, me ayuden a colocar cuáles son los materiales o recursos educativos que ustedes, profesores, realizan en sus clases. Es decir, ¿cuáles son los recursos educativos? Todavía no son abiertos. ¿Qué recursos educativos un profesor o una profesora de la Universidad Nacional de Itapúa produce para sus clases o para sus alumnos? Yo les pongo un ejemplo. Un examen es un recurso educativo. Es decir, es un material. Video tutoriales, dice la profesora Marlene, muy bien. Un texto, sí, Alejandra, pero ¿de qué texto te refieres? Ejercitarios, se me hace una palabra extraña, yo no había escuchado esa palabra de ejercitarios, supongo que son ejercicios, presentaciones, guías de clase, exámenes, videos, dice el profesor Rodrigo, actividades, sí, actividades, Cintia nos comenta que son problemas, sí, recursos en PowerPoint, profesor Alejandro Moreno, como ustedes lo saben, pues esta presentación es un recurso educativo, es un material para mi proceso de enseñanza-aprendizaje, textos para guías de lecturas, audios, Alejandra Santos nos dice también, exacto, pues muy bien, y ya me dieron una lista importante, informes también, materiales impresos, claro, videos de YouTube, muy bien, profesora Patricia, también ese es un material, es un recurso, materiales, audios, videos, dice la profesora Edith Páez, muy bien. Gracias por su participación. Son muy buenos ejemplos. Sin embargo, profesores, estos materiales o recursos todavía no pueden llamarse recursos educativos abiertos, porque nos falta, ya son materiales educativos, pero nos faltan 2 características. Y le voy a pedir a una persona que me diga cuáles son las otras 2 características para que se considere un recurso educativo abierto. Ese material, vamos a suponer un video que ustedes
realizan para su clase, pues lo pasan en su clase porque les va a ayudar a mostrar algo para su clase. Sin embargo, eso solo es un material, pero faltan 2 características para que pudiera ser un recurso educativo abierto. Y le voy a pedir que abra el micrófono, por favor. Vamos a pedir un voluntario. Gracias a los que están contestando por el chat, los leo, pero quiero escuchar ahora a una profesora y le voy a pedir, tengo una tía que se llama Sonia, y le voy a pedir a la profesora Sonia Talavera que me ayude, por favor, a abrir su micrófono. Profesora Sonia, ¿me escucha? Sonia, ¿se salió? Bueno, vamos por otra Sonia. Hola, profe, sí lo escucho. Ah, perfecto, profesora. Gracias, profesora Sonia. Platíqueme, ya que revisamos la definición de recurso educativo abierto y poníamos el ejemplo de crear un video, pues es un material, pero en la definición les marcaba que debería de tener 3 características. Ya una la cumple, que es ser un material educativo. ¿Cuáles serían las otras 2 condiciones que necesita cumplir ese material para ser un recurso educativo abierto? ¿Podría ser que sea de licencia abierta y que tenga un contenido de aprendizaje, puede ser, profe? Sí, más o menos. Una de las características que dice parcialmente es que debe tener una licencia abierta. Y ahorita lo vamos a trabajar, pero le falta una. Vamos a suponer, ya está el video, usted ya le pone una licencia, pero para que sea abierto necesita tener una condición más. ¿Cuál Puede sería? ser que esté disponible en diferentes plataformas. Exactamente. Ese, digamos, es la tríada que ustedes deben de considerar, porque ustedes, profesores de la Universidad Nacional de Itapúa, ustedes generan muchos recursos y muchos materiales que se quedan en su escritorio, que se quedan en su salón de clases, que se quedan, pues obviamente, solo con sus alumnos o a veces entre colegas, pero no es un material, no es un recurso educativo en tanto que no tenga una licencia abierta y que esté disponible en alguna plataforma o repositorio. Muy bien, profesora Sonia, muchas gracias. Ya puede apagar su micrófono. Ok, profe, a la orden. Gracias. Entonces, Permiso, profesor. dígame. ¿Quién habla? Jorge Florentín de Paraguay. Yo quería solamente conceptualizar un aspecto que de algún modo afecta, digamos, desde mi punto de vista, cuando el facilitador o el profesor no es abierto a la investigación o a la fuente o a un universo, a un cúmulo de información, cuando el alumno de algún modo quiere saber más, quiere investigar más, y aún observamos que muchas veces el profesor no es un facilitador, le limita al alumno. Entonces, no sé si corresponde esta pregunta, porque yo en pleno siglo XXI sigo observando a profesores que de algún modo no enseñan, sino vienen a leer láminas o a leer PowerPoint o a presentar información. Lo sigo escuchando, profesor, lo sigo. No sé si corresponde eso, mi pregunta, porque eso le limita al alumno, le limita inclusive al investigador. Sí, digo, obviamente aquí tenemos que poner atención en ciertos otros aspectos como lo que usted menciona. Es importante saber que los profesores, por ahí leía una frase que me gustó mucho, los profesores enseñan como profesores del siglo pasado con habilidades de hace 5 o 6 siglos, es decir, repetir la información, ¿no? Hacer esta repetición de la información y no necesariamente le dan las posibilidades a los alumnos de aprender. Pues precisamente estos recursos educativos abiertos no solamente pueden
y deben ser, obviamente, desarrollados por los profesores. Los alumnos, querido profesor, los alumnos también pueden y podrían, apoyados de su profesor, desarrollar recursos educativos abiertos. Por ahí tuve el caso de dar un taller en una ciudad de México y me daba mucho gusto porque, imaginemos esto, es una materia de diseño industrial y un alumno tiene un diseño de una silla muy vanguardista y esa silla puede ser colocada como ejemplo para que otros alumnos desarrollen estas ideas. Entonces, estos materiales o recursos o trabajos que los mismos alumnos desarrollan en clase también pueden convertirse en recursos educativos abiertos. Entonces, quisiera yo sumar a su comentario que no solo es trabajo de los docentes, sino también puede ser un trabajo y un desarrollo de los alumnos. Pero muchísimas gracias por su comentario, muy atinado. Ahora pasamos con el segundo punto. Ya vimos qué son los recursos educativos abiertos en términos conceptuales. Revisamos la primera característica, que es un material. Y vamos a ver ahora la segunda característica que tiene que ver con esta licencia, con las famosas licencias abiertas. Pues bien, para este caso, nos vamos a acercar a lo que son las licencias Creative Commons. Bueno, pues estas licencias Creative Commons, en términos generales, profesores, porque siempre me hacen esta pregunta, es como si fuera esta licencia, es como si fuera una etiqueta. Todos hemos visto los envases y los productos enlatados. Pues las licencias Creative Commons son una especie de etiqueta en donde tú le vas a decir al usuario de tu recurso o de tu material educativo, le vas a decir qué puede hacer y qué no puede hacer con ese recurso educativo. En términos generales, Creative Commons es una organización sin fines de lucro, está en California, en Estados Unidos, y fue desarrollada por un profesor de Stanford, el cual vio que obviamente era muy complicado y muy engorroso, si se quiere decir, obviamente tener estos procesos sobre los derechos de autor y más. Entonces, lo que él propuso fue de una manera simple y sencilla una serie de licencias que podemos entenderla como etiquetas que les van a ayudar a los creadores de contenido a que puedan decirles a sus usuarios qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Entonces, Creative Commons desarrolla estas licencias y tienen ciertas características. Lo vamos a ver muy brevemente porque esto es prácticamente un taller que podríamos hacer en la Universidad Nacional de Itapúa, pero les voy a señalar que las licencias tienen ciertos, digamos, símbolos. El primer símbolo es el símbolo que vemos en la parte superior izquierda, que es el símbolo de la atribución. Es decir, si ustedes ven este símbolo en la licencia, el material educativo que ustedes pongan al servicio de otros debe siempre de reconocer la autoría de la persona que crea ese documento, ese texto, ese video, esa presentación de PowerPoint. Cuando ustedes vean el símbolo, este símbolo de dinero, que tiene una línea diagonal, quiere decir que es no comercial. ¿Qué significa? Que obviamente la obra, el recurso educativo no puede ser explotada para usos comerciales. Es decir, mi video, esta presentación, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior derecha de mi presentación viene únicamente la señalización de que esta presentación ustedes pueden hacer cualquier uso, inclusive tener una explotación comercial. Únicamente lo que se les solicita es que den reconocimiento. Estas son las licencias. Si se dan cuenta, en la parte inferior derecha de mi presentación
viene el símbolo CC y viene el by, que es por, es decir, la persona que realizó el documento, el texto. Ahora, el otro símbolo que ustedes van a encontrar en las licencias son el símbolo de igual, es decir, sin obras derivadas. ¿Qué significa esto? Dice, la autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada. Es decir, ustedes, si ven este símbolo, obviamente, ustedes no van a poder transformar o van a poder modificar la información como se las presento. Posteriormente viene el símbolo compartir igual, que es el símbolo que está en la parte inferior derecha. Dice, la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan las mismas licencias al ser divulgadas. Es decir, ustedes van a tener que dejar que las otras personas puedan hacer modificaciones, pero que la licencia siempre se mantenga con las mismas condiciones. Entonces, con estos 4 símbolos se conforman las 6 licencias Creative Commons. Estas son las 6 licencias. Les voy a dar unos segunditos para que ustedes las analicen y le voy a pedir a un voluntario, le voy a hacer una pregunta a un voluntario para que me ayude a contestar. A la profesora, vamos a ver, otra profesora. Profesora Sandra Flores Ayala. Buenas tardes, ¿me escucha? Profesora Sandra Flores, ¿podría por favor abrir su micrófono? Creo que no tengo a la profesora Sandra Flores. ¿Me escucha, profesora Sandra? Alguien tiene prendido su micrófono, pero no es la profesora Sandra. Vamos a preguntarle a profesora profesora Zulma Ramírez. Profesora Zulma, ¿me escucha? Profesora Zulma. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesora Zulma, ¿verdad? Sí, en proceso, pero sí. Perfecto, muy bien. Profesora Zulma, una pregunta. Ya que vimos los símbolos de las licencias Creative Commons y estamos viendo en pantalla las 6 licencias que se pueden hacer, le quiero preguntar algo. ¿Usted ya notó cuál es el símbolo que se repite en todas y cada una de las 6 licencias? ¿Me podría decir cuál es ese símbolo? ¿El by puede ser? Ajá, es el símbolo de, obviamente, de la atribución. Es decir, de la atribución. Sí, el by es por, en inglés, pero es la atribución. Exacto. Muchas gracias, profesora. Ese es el símbolo, como ustedes ven, que se repite en cada una de las 6 licencias Creative Commons. ¿Esto qué significa? Que ustedes, con esta etiqueta o licencia, como la quieran llamar, ustedes les están diciendo a las personas que siempre, siempre tienen que darle crédito o atribución de que ustedes son los autores, obviamente, del video, del PowerPoint y demás. Si se dan cuenta en mi ejemplo, tengo yo la licencia, digamos, que es la menos restrictiva, porque tú puedes, con mi presentación, explotarla comercialmente, puedes modificarla, puedes reusarla, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras, siempre y cuando dándome reconocimiento de que soy el autor de esta presentación. La licencia que es la más restrictiva, es decir, que no te permite hacer prácticamente casi nada, es la que está en la parte inferior derecha, la que tiene el BY, el NC que es no comercial y ND que no son obras derivadas. Es decir, esta licencia, la que está en la parte inferior derecha,
me tienes que dar reconocimiento, no puedes hacer uso comercial, no puedes ganar dinero con este material y tienes que dejarlo como te lo comparto. No puedes hacer modificaciones. Entonces nos damos cuenta que está la más abierta y está obviamente la licencia más restrictiva. Entonces, continuamos. Ahora, ¿cómo pueden ustedes obtener estas licencias? De hecho, una de las preguntas que normalmente me hacen es, ¿estas licencias cuestan? Pues no, profesores de la Universidad Nacional de Itapúa, las licencias Creative Commons, como se dieron cuenta, están dirigidas o fueron creadas por una organización sin fines de lucro y ustedes no tienen que pagar absolutamente nada por colocar esa licencia en sus recursos. ¿Cómo pueden obtenerlo? Pues les voy a dejar aquí el vínculo. Se van a Creative Commons, diagonal Share Your Work. Y aquí les va a aparecer digamos, este tutorial en donde ustedes pueden crear en 3 pasos su licencia Creative Commons. Está muy interesante y obviamente los invito a que la revisen y ustedes ahí van a poder elegir alguna de las licencias para sus recursos o materiales didácticos. Ahora pasamos, pues ya por último, a definir lo que es un repositorio y le voy a pedir de favor a otro voluntario, le voy a pedir a un profesor que me ayude a definir qué es esto de repositorio, qué es un repositorio. Le voy a pedir a al profesor, vamos a ver, al profesor Félix Ayala. Profesor Félix Ayala, ¿me escucha? Sí, le escucho, profesor. ¿Qué tal? Qué gusto, muchas gracias. Platíqueme, profesor. Ya vimos que los recursos educativos abiertos deben de cumplir con 3 características, ¿verdad? Que es ser un material, exhibir una licencia y estar, obviamente, disponible en un repositorio. Pero dígame usted si es que conoce alguna definición o cuál es su interpretación, ¿cómo definiría usted qué es un repositorio? ¿Qué entiende por este concepto? Bien, trataré de interpretarlo porque el concepto exacto a lo mejor no lo conozco, ¿verdad? Pero no se preocupe. la idea sería un espacio o un lugar, digamos, virtual donde uno pueda acceder libremente a los materiales. En este caso, por ejemplo, serían unos recursos educativos. Podríamos hablar en el área en que estoy, hay unos repositorios digamos, o portales de recursos didácticos, recursos para el área de matemática, por ejemplo. Sí. Podría ser un espacio donde uno pueda acceder libremente sin tener que pagar ninguna licencia para poder accederlos en eso. Claro, claro, totalmente. Pues fíjese que nos da una definición pues muy parecida a lo que nos dice Lynch. Gracias, profesor. Puedo apagar su micrófono. Una definición muy cercana a lo que nos dice Lynch en el 2003 y menciona que un repositorio es un sistema, ya lo decía el profesor, es un sistema, es una plataforma que nos permite incorporar, reunir, preservar, consultar, ya lo decía el profesor con su ejemplo, en este caso documentos o textos del área de matemáticas, es decir, organiza, reúne, consulta, pero sobre todo da difusión y disemina los recursos digitales a través de una interfaz o de un portal web. Ahora les voy a hacer una pregunta que me gustaría que lo respondieran todos o los que fueran posible en el chat. Ya que estoy hablándole a profesores de la Universidad Nacional de Itapúa, quiero preguntarles lo siguiente. Profesores, ¿con un sí, con un no o con un no lo sé? Quiero preguntarles, ¿ustedes conocen o saben si la Universidad Nacional de Itapúa tiene algún repositorio? La pregunta es, ¿la Universidad Nacional de Itapúa tiene
un repositorio? Jorge Luis nos contesta que sí. La profesora Katia que no sabe, sí tiene. Desconoce la profesora Miriam. Fátima Centurión no sabe. Dice el profesor Jorge que cada facultad. La profesora Lucía que no sabe, sí tiene. Sí tiene. Gerson, lo desconozco, bueno, es que eres de Honduras. Gerson, obviamente, les preguntaba específicamente a las personas de la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces, pero creo que los resultados... Por ahí tenemos un micrófono abierto. Entonces, lo que le quiero preguntar, ¿esos ejercicios los que usted va a hacer? Creo que no se escucha. Si podríamos, gracias por cancelar el audio de esta persona. Bueno, entonces, pues sí, para los profesores que no sabían de la Universidad Nacional de Itapúa, pues sí, ustedes tienen un repositorio institucional. Este es su repositorio. La verdad es que cuando yo lo revisé, primero decirle a las autoridades que están aquí, yo les mando un gran abrazo y mis felicitaciones por este esfuerzo de capacitar a sus profesores, pero debo de decirle, junto con la profesora Ana Mirna Brites, que fue muy difícil para mí encontrarlo, y la profesora Ana Mirna dice, sí tiene, pero es muy difícil de acceder. Entonces, para las autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa que están aquí, muchas gracias por la invitación y comentarle que sería muy importante que junto con este esfuerzo de capacitar a sus docentes en este diplomado en entornos virtuales de aprendizaje con Moodle, puedan echarse un clavado, decimos en México, o acercarse a su repositorio, porque tiene información muy interesante que son básicamente textos de investigación, pero sí es un poco complicado el encontrarlo, y si me dicen que cada facultad tiene, pues yo nada más encontré este repositorio. Entonces, es una invitación para que ustedes puedan considerar darle una mayor proyección a sus docentes. Si ustedes vieron, hay algunos docentes que contestaron en el chat que mencionaron que no sabían o que desconocían que tenían un repositorio institucional. Esto es importantísimo, profesores, y sobre todo gente directiva de la uni, para que esté teniendo en cuenta que ya lo tienen, ya hicieron el mayor esfuerzo. Ahora hay que darlo a conocer, ahora hay que nutrirlo y hay que diseminarlo para que su comunidad estudiantil, la comunidad de la universidad, pues tenga acceso a esta información. Entonces, bien, felicidades por tenerlo, pero sí fue difícil para mí encontrarlo. Entonces, sin embargo, quiero ponerlos algunos ejemplos. En México tenemos un repositorio nacional. Estuve buscando información de Paraguay, no identifiqué algún repositorio nacional. Hay casos exitosos como el de México, en el cual tiene un repositorio nacional, que es obviamente una plataforma de acceso abierto y contiene textos completos de diversa índole, sea académica, científica y tecnológica, para la disposición de todas las personas, no solo de México, sino de todo el mundo que tienen acceso. Por ahí también les recomiendo otro repositorio que es un poco más latinoamericano, que es el repositorio digital de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Aquí para los de las ciencias sociales, pues es un repositorio que les ayuda a capturar y almacenar obviamente la información de estos aspectos. Por ahí me dice Nilce, contamos con repositorios que facilita el CONACYT. Qué bien, no lo revisé. Sin embargo, qué bueno que saben que existen repositorios y los invito a que los conozcan, obviamente más a detalle, y que los utilicen. Pues un repositorio, o sí, un repositorio que quiero recomendarles. Muchas veces tenemos la facilidad
de encontrar o a veces no encontramos imágenes con licencia abierta, pues yo les recomiendo Creative Commons. Tiene, digamos, este repositorio en donde les va a ayudar a encontrar imágenes. Este es un buen ejemplo. Yo lo utilizo mucho para mis presentaciones. Me gusta mucho porque, si se dan cuenta, esta fue la foto que yo coloqué. Viene ya prácticamente, digamos que la cita, como tienes que colocar la imagen, y te dice, obviamente, las características de la licencia. Como nos dimos cuenta, hay que darle crédito al autor, no puede ser de usos comerciales y no puedes hacer modificaciones de esta imagen. Entonces, este es un ejemplo que quería colocarles. Esta fue la imagen que coloqué al principio. Y pues obviamente les invito a que visiten este sitio que es de Creative Commons para que encuentren imágenes con facilidad y de muchos temas. Entonces, dicho lo anterior, quiero cerrar. Terminamos, ya vimos los 3 aspectos sobre lo que son los recursos educativos abiertos, las partes conceptuales y algunas prácticas que ustedes pudieran tener. Cierro con esta frase de Stephen Hawking que dice: al hacer que mi tesis sea de acceso público, espero inspirar a la gente de todo el mundo para que mire las estrellas y no sus pies, para que se pregunte sobre nuestro lugar en el universo y trate de darle sentido al cosmos. ¿Él qué buscaba Stephen Hawking? Que cualquier persona en cualquier parte del mundo debe tener acceso gratis y sin impedimentos, no solo a mi investigación, sino a la investigación de las grandes mentes en todo el espectro del saber humano. Con esta frase de Stephen Hawking, yo los invito a repensar sus prácticas educativas y el uso de los recursos educativos abiertos para el beneficio de ustedes, de su universidad y de sus alumnos. Pues hasta aquí terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Pueden seguirme o mandarme correo electrónico a mi correo, antonio.canchola@hotmail.com. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Así que, si no hay otro proceder, paso la palabra a la doctora Mari o al doctor Hermenegildo para, si es que habría tiempo para el tema de las preguntas, y con mucho gusto participar con ustedes. Ojalá que puedan seguir formulando sus preguntas. Verdaderamente, esta 1 hora pasó como si recién hubiese comenzado. Eso habla de su didáctica y de su capacidad de interactuar con su auditorio, profesor, y agradecido. Y también permítame las felicitaciones. Un simple comentario. Esta situación de la pandemia evidentemente está trastocando nuestra forma de actuar y hasta de pensar. Estamos teniendo una nueva cultura. De repente, muy agradecido por la sugerencia de que el repositorio de la universidad sea mucho más visible. Lo tomamos y con gusto haremos una campaña fuerte de difusión porque es un recurso disponible para todos los docentes. Pero también, así como mencionaba uno de los participantes, a veces uno descuida un poquito y no se da cuenta de los recursos valiosos con que cuenta y de repente no lo aprovecha en su máxima capacidad. Quiero, si me permite usted, profesor, si la señora Nelly Monjes puede también hablar un poco sobre algún aspecto de la universidad, sobre algún proyecto que se tiene en mente, o simplemente ya damos paso a las preguntas de rigor que quieran hacer los participantes, porque le cuento que su audiencia es totalmente internacional, más de 8 países participando en este momento, por lo tanto, estamos abiertos a todos, profesor. Claro que sí, sí, los escucho
tómense su tiempo. Estoy viendo por ahí algunos comentarios. Ya hicieron el trabajo más difícil, doctor Hermenegildo Cojene. Ya hicieron el trabajo más difícil. Yo insisto, yo los felicito, no quiero que me malinterprete. Yo los invito. De ninguna manera, al contrario. Quiero incitarlos porque yo conozco a muchas universidades que yo doy esta conferencia, digamos como una conferencia base. Después viene obviamente un taller. Diseñamos un taller para que los profesores generen contenidos educativos abiertos, recursos educativos abiertos a través de videos y demás. Voy a las universidades y generamos productos, ¿verdad? Pero he notado que muchas universidades invierten y a veces, como usted bien lo dice, la pandemia, todas las circunstancias, pero creo que ahorita es la posibilidad, profesor y directivos, que precisamente esta plataforma sea su punto de encuentro, sea su espacio, sea su punto de reunión, sea su parque, sea su fuente en donde los haga reunirse. Entonces, ya lo tienen. Yo conozco universidades que me han pedido esta conferencia y luego el taller, pero a veces ni siquiera tienen el repositorio. Entonces, ustedes ya lo tienen, hagamos lo posible. Con todo gusto estoy a su disposición para alguna asesoría. En los aspectos técnicos yo los desconozco porque necesitarían un programador. Eso sí, ahí sí se los debo. Yo no lo sé, pero sí, tal vez en algunos otros aspectos más de diseminación, de organización y otros aspectos que les puedo apoyar con muchísimo gusto. Tienen la libertad y me encantaría que pudiera apoyarles si es que así lo requieren o lo necesitan. Pero sí destacar eso, profesor. Ahorita precisamente mucha gente ve la pandemia como algo que nos limita, pero es una gran oportunidad y si ustedes tienen el repositorio, pues aprovechenlo y ahí hagamos la posibilidad de compartir la información, de ayudarles a los profesores a desarrollar los recursos educativos abiertos, a lograr que los estudiantes también en una segunda fase produzcan estos recursos educativos abiertos y verá que este repositorio se va a convertir como el punto de encuentro, dado que es una plataforma accesible y de comunicación y de posibilidades de compartir lo que sus docentes de la Universidad Nacional de Itapúa hacen. Yo los felicito, ya lo tienen, pues ahora hagámoslo brillar y me sumo a esa oportunidad de apoyarles. Muchas gracias de vuelta, profesor, por esa predisposición por sobre todas las cosas y por ese espíritu colaborativo que usted ha demostrado en todo momento, desde el momento en que iniciamos las conversaciones. Y me quiero permitir hacer un anuncio que vamos a tener una segunda parte ya de este encuentro, en donde estaremos trabajando en la producción, como usted lo menciona, y en una conversación posterior seguramente vamos a estar ajustando los detalles para ese taller, de tal forma de que los participantes del curso, y no solamente del curso, todos los docentes quienes confían en nuestra universidad, puedan tener la posibilidad de crear sus propios recursos educativos abiertos y que sean confiables, como ya se ha mencionado. Claro. Hay una pregunta que está flotando, profesor. Sí. Y quiero presentarle porque es una inquietud que en varias redes se ha justamente comentado. Es sobre la propiedad intelectual. En nuestro caso, la universidad hizo una gran inversión para tener una plataforma unificada a partir de este inicio del nuevo semestre lectivo. Y la pregunta es, el docente da su clase, prepara su video, prepara su material. La pregunta, ¿quién es propietario de esa información generada, de ese video, de esa presentación electrónica, de esa lección?
Sabemos que las planillas, los aspectos administrativos sí corresponden exclusivamente a la universidad. Ahora, en cuanto a la producción del docente, ¿cómo eso se puede ir ajustando? ¿Cómo se podría reglamentar? Esa es una pregunta muy interesante, pero se la voy a tratar de contestar de la manera más sencilla posible. Quien hace, quien desarrolla y quien pone su intelecto en un material es el autor. Es el autor. Es decir, si yo hago unas notas, aquí están mis notas, y esto yo lo quiero compartir, estas notas, estas palabras son mías porque fue un proceso intelectual que yo plasmé. Entonces yo soy el autor. Sin embargo, ahí es donde viene la parte de la negociación. Sí. Existen posibilidades para que si yo, esta presentación, por ejemplo, yo le puedo ceder los, digamos, los derechos o yo le puedo ceder la propiedad a la universidad, pero esta es una negociación entre dos personas. El creador original es quien desarrolló las notas, la presentación, los videos. Ese es el creador original. ¿Que se pueden ceder los derechos? Obviamente sí se pueden ceder los derechos porque tú vas a decir, bueno, a mí la universidad cualquiera, no quiero poner el caso específicamente de la Nacional de Itapúa, cualquiera puede decir, yo como autor soy un docente, pero la universidad me facilitó, por ejemplo, los recursos. La universidad me dio las posibilidades de desarrollar la investigación. En ese momento, como los artículos de investigación, tú puedes ponerle agradecimientos o cederle completamente los derechos para que el propietario sea la persona que uno disponga. Son los casos más raros, pero sí hay momentos en donde se hace un acuerdo y obviamente pues la investigación pertenece a la universidad, pero se le deja el nombre de las autorías. Le pongo un caso. En el tema de la UNESCO es una organización importante internacional. Obviamente, los reportes que saca la UNESCO tienen autores, no se hicieron solos, ¿me explico? Y ahí viene el nombre de los autores, pero la propiedad, es decir, el manejo de esos materiales o de esos reportes lo tiene muchas veces la UNESCO. Por ejemplo, yo hablo sobre competencias digitales, hay un reporte muy importante del DigiCom, que es el marco de competencias digitales, pero el autor es Ferrari. Yo sé porque el autor es Ferrari, pero quien posee y para quien se diseñó ese trabajo material fue para la UNESCO. Entonces, ahí debió intervenir, ya sea porque Ferrari es un consultor o porque Ferrari pertenecía al equipo de la UNESCO. Por lo tanto, el producto salió en nombre de la UNESCO, pero el nombre del autor viene ahí. Entonces, este es un acuerdo que ustedes podrían o deberían de revisar con su bufete jurídico, pero sí se puede hacer digamos, este intercambio, porque entiendo que muchas investigaciones a veces se necesitan recursos y el autor puede ceder pues sí, este derecho, puede ceder las posibilidades de que se coloque el nombre a la institución como la propietaria de esta investigación, pero también se recomienda que se le dé el crédito al autor. Le ponía el ejemplo de la UNESCO. El DigiCom es de la UNESCO, pero el autor es Ferrari. Entonces siempre hay que darle el reconocimiento tal vez de autoría y ya la institución puede compartir, cambiar, transmitir, bajar, subir, transformar ese documento con, obviamente, la sabienda de que esto fue un arreglo desde el inicio para que no haya esta situación de propiedad intelectual y demás. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún interesado, algún participante que quiera hacer? Con mucho gusto. Hay preguntas interesantes en el chat. No sé si las va a leer alguien o me las dice por micrófono, como ustedes digan.
hay una muy buena en el chat. Dice Estela Mari Noguera. Los materiales educativos deben pasar por filtros o evaluación antes de crear la licencia. Pues, ¿qué cree, profesora? Que sí. Normalmente, sobre todo los repositorios institucionales, deben y deberían hacer un proceso de un filtro de calidad. ¿Por qué? Porque se está colocando en un repositorio institucional y no solamente es el autor, sino el nombre de la institución. Esta es una de las grandes críticas que tienen los recursos educativos abiertos, porque como ya lo decía el profesor que intervino hace poco, que pues obviamente cualquiera puede subir información. Sin embargo, un repositorio institucional, que esto es algo que se los dejo también de tarea, doctor Hermenegildo, un repositorio institucional debe de supervisar, al menos tener una revisión. Ya sé que sería muy complicado hacerla por pares, pero sí es muy importante que se revise el contenido de lo que se está o se estaría subiendo en su repositorio institucional, sobre todo para que se usara correctamente las licencias, para que tal vez el autor no tome imágenes y las haga como suyas. Suele pasar estos, digamos, accidentes porque las personas no lo hacen, creo yo, y quiero pensarlo así, no lo hacen de manera intencional, lo hacen por desconocimiento. Entonces, sería muy importante, doctor Hermenegildo, y las personas que están escuchándonos de la Universidad Nacional de Itapúa, que deben de considerar tener un proceso o una persona o grupos colegiados que revisen la información que se vaya a subir a su repositorio institucional. Entonces, sí es importante que ustedes lo tengan a consideración. Así que, tratando de responder la pregunta, es sí, importante sí, que haya una evaluación de lo que se vaya a subir. Al respecto, hay todo un equipo que controla y que realiza esa tarea, profesor, en la universidad. Se forma equipos por áreas y se está trabajando de esa manera en el proceso de admisión de los materiales que bien usted lo mencionó. Forma parte ya de la imagen institucional inclusive. Claro, totalmente. El doctor Florentín quería hacer preguntas. Sí. Sí, no pregunta, pero más como un comentario. Yo no soy profesor de la Universidad Nacional de Itapúa, claro, pero lo que yo observo, profesor, y comparto con el selecto grupo de profesionales, y lo hago con mucho respeto. En el mundo hoy en día es difícil de observar que las investigaciones sean promocionadas. Y lo veo eso en los países subdesarrollados en desarrollo, como nuestro país, el Paraguay, donde no existe una promoción, un respaldo a los investigadores. Si bien tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que de alguna manera cumpliría ese rol, pero es incipiente. Y yo siempre fui un crítico abierto y lo hago con mucha responsabilidad y respeto. Las universidades para mí es sinónimo de investigación y las universidades tienen que tener un instituto, un departamento, un campo de investigación para que puedan cumplir con su rol social. ¿Por qué? Porque muchas veces existen incipientes investigadores que sus trabajos de investigación quedan simplemente en un archivo. Y eso es el colapso de un capital intelectual, de una fuente de información que de alguna manera el investigador o el incipiente investigador no tiene el respaldo que deba tener como otras universidades del mundo, como la Universidad de Oxford, de Cambridge
o de Kansas o de otras universidades prestigiosas, ¿verdad? Inclusive en México yo veo y observo de que muchas universidades promocionan, fomentan y diseñan un futuro mejor para los investigadores. Acá el investigador en Paraguay tiene que utilizar sus recursos para que llegue a informar o tener un sitio. Hoy en día es más fácil, claro está, pero se debe tener recursos. Y eso nada más quería compartir con usted, profesor, y que de alguna manera lo que es otro aspecto, y algunos profesores me conocen a mí en la Universidad Nacional de Itapúa, de que yo siempre digo de que la universidad debe formar alianzas estratégicas con las empresas, con la sociedad, para que esta investigación sea realmente promisorio y que realmente ayude, aporte a la sociedad, al mundo internacional, para que esto sea realmente o cumpla con su misión. Gracias, profesor. Disculpe. Sí, muchas gracias por su aporte. Me parece que podríamos, este tema es muy interesante porque es cierto, coincido en varios puntos. Recordarles que estoy en México y también nosotros tenemos igual el CONACYT. Yo no sé si sabían, lo acabo de descubrir. También tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se llama igualito como ustedes, CONACYT. Así se llama igual el CONACYT en México. Entonces hay que distinguir CONACYT México y CONACYT Paraguay. Entonces, dado la acotación de las siglas, estoy de acuerdo con el profesor porque esto es precisamente el espíritu del movimiento educativo abierto, el compartir y sobre todo el diseminar, el de difundir la información, porque hay muchas investigaciones que están ahí guardadas, están muy bonitos sus repositorios, están accesibles, pero el gran público, a lo que yo le llamo el gran público, es decir, la masa en México somos 135 millones de personas, no sé cuántos son en Paraguay, pero en México somos 135 millones de personas. Les comento que en México no hay más de 30,000 investigadores de todas las disciplinas. Y si nos vamos al área de educación, no hay más de, no me quiero aventurar de dar una cifra, pero estaba viendo un reporte por ahí, pero solamente hay 4,000, por ejemplo, investigadores del área educativa que han generado artículos para bases de datos indexadas. O sea, 4,000 personas. O sea, es absolutamente nada. Imagínense, 135 millones de mexicanos y solo 4,000 personas han podido publicar en revistas de alto impacto. Entonces, totalmente lo que menciona el profesor es una realidad también en México y seguramente en toda Latinoamérica, que se está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo de ciertas universidades públicas y privadas, que las hay, que sí invierten, que sí están articulando, pero aún así existe una brecha y esta brecha que pasa para este conocimiento, pasa, como lo decía el profesor, a la industria, no está pasando a las grandes masas, no está pasando al docente, a estos que nos están viendo, no sé cuántos tenemos en línea, pero estos docentes que nos están viendo, se hace investigación y se invierte, pero a veces nosotros mismos en nuestros grupos, ni siquiera tenemos acceso, porque hay algunas revistas de paga, que ese es otro tema que nos podríamos aventar 3 horas platicando sobre si ser de paga o no las revistas académicas, pero coincido en varios aspectos que menciona el profesor. Sin embargo, creo que es importante que universidades como la Nacional de Itapúa tengan estas estrategias, articulen, rompan este molde de solamente dar clases, sino que traten de buscar la investigación, y no solo la investigación, sino la diseminación de estos conocimientos, no solo entre los grupos colegiados, sino para el gran público, las grandes masas, y para los que estamos trabajando, ¿verdad? Porque yo investigo, por ejemplo, además de los recursos educativos abiertos, yo investigo a la educación de los adultos.
Entonces, si los investigadores de la educación en general en México son 4,000, ¿sabe que puedo contar con estas manos los investigadores en educación de adultos? Somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Entonces, ahí existe la necesidad de más investigadores, sea cual sea el tema, pero también el apoyo de la industria y el apoyo de las universidades, y muchas, como la Universidad Nacional de Itapúa, seguramente está haciendo esos esfuerzos que deben también ser reconocidos, porque es importante que todos los esfuerzos se reconozcan y sigamos en este camino avanzando para compartir. Este es el espíritu de toda esta información que les comparto. No solo es un aspecto conceptual, sino es la invitación y la motivación para que ustedes compartan, articulen, propongan y se reúnan con sus compañeros investigadores y no vean el cómo no ha sido posible. Veamos cómo sí puede ser posible en nuestro grupo colegiado, con las universidades, con el gobierno, con las empresas. Esta es la tarea de todos, no solo de la institución, me parece. Gracias. Perfecto, profesor. Muy agradecido por todo el tiempo que usted nos ha brindado, por sobre todas las cosas, por esas recomendaciones muy sabias en base ya a la experiencia y por el hecho de haber compartido ya con muchos equipos de trabajo, no solamente a nivel de México, sino a nivel de otros países. Y nos deja, por un lado, la reflexión como un desafío que de parte nuestra lo aceptamos plenamente, y falta hacer conocer más a veces lo que hacemos posiblemente. Porque de hecho, en la última investigación, o sea, en el último informe sobre investigaciones que se realiza en el país, lastimosamente el sector privado no llega ni al 0,1%. Se carga mucho sobre el sistema público las investigaciones, y a veces buscamos esas asociaciones estratégicas. De hecho, en nuestra facultad en los últimos años hemos firmado numerosos convenios con industrias, con empresas nacionales e internacionales. Estamos produciendo conocimientos de primerísima calidad e importancia, no solamente para la región, sino para todo el país, y con mucho esfuerzo, pero con el sector privado, muy bien en el discurso, pero en el momento de lograr que inviertan para una investigación, es un poco difícil, pero no importa. Eso no nos va a animar en el espíritu. Continuaremos trabajando como universidad y continuaremos tratando de ofrecer los espacios también a nuestros docentes, a nuestros investigadores. Se hace todos los años, en los inicios de todos los semestres, llamados a participar en los equipos de investigación y en la publicación posterior. Estamos en este momento en una etapa muy difícil a nivel país, a nivel mundial inclusive, y muchos de los esfuerzos de nuestros docentes, de nuestros investigadores, inclusive se están utilizando en estos momentos para enfrentar este gran problema cual es la pandemia. Por lo tanto, en aspectos así puntuales se ve el fruto del esfuerzo de la institución. Pero, como ya lo dije, queda el desafío de ir mejorando, de incrementar más y de propiciar continuamente un espacio de intercambio de informaciones, una comunicación permanente con todos para poder crecer juntos. Muchísimas gracias a todos los participantes también, y a usted en su carácter de expositor, profesor Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Tal vez nos excedimos, pero estos temas son apasionantes. Veo que seguimos 120 personas
conectadas en Zoom. No sé cuántos estamos en redes sociales, pero les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos académicos, docentes, estudiantes, profesoras, profesores, directivos del ámbito educativo, en especial a las personas de la Universidad Nacional de Itapúa, al doctor Hermenegildo y a la doctora Mari por esta invitación. Y seguramente nos vamos a estar viendo y espero que por ahí, ya veo que algunos me han estado agregando a mis redes sociales, con todo gusto podemos por ahí seguir conversando y estoy a su disposición. Un